Bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este momento. Hoy estamos a miércoles 25 de agosto y nos da mucho gusto que nos acompañen en este momento. Mi nombre es Adolfo González y le doy la bienvenida a todos aquellos que forman parte de esta congregación, la Iglesia Bautista Misionera El Refugio, aquí en León, Guanajuato. ¿Cómo están, muchachos? Espero que estén muy bien. Gracias por estar conectados. Vamos a dar inicio a la meditación de este día y voy a permitir hacer una oración. Gracias, Dios, porque nos permites que podamos estar conectados a mitad de semana a través de esto. Señor, tenemos ya un año y varios meses haciéndolo, Señor, y te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te pedimos, Dios, que tú nos hables, que tú bendigas nuestro corazón, que tú hables, que tú nos animes, Padre, con esta palabra. Que Dios y bendigas a las personas que escuchan esto, Dios, y que puedan, Dios, tener un encuentro contigo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy veremos la última de las 7 frases donde Jesús dijo yo soy. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, en diferentes capítulos. El día de hoy lo vamos a encontrar en Juan capítulo 15. Jesús dijo lo siguiente: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto está en Juan capítulo 14, versículo 12. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y Jesús está hablando de todo lo que él vino a hacer aquí en la tierra, en cuanto a orar, en cuanto a leer la Biblia, en cuanto a predicar, en cuanto a compartir de Cristo, de su mensaje, diferentes cosas, ¿no? Todos queremos algo bueno para nuestra vida. Es normal que cualquier persona quiera progresar. Y cuando leemos pasajes como este, donde Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, esto nos emociona y nos hace desear y querer poder cumplir con esto que Jesús dijo. Si él dijo que yo lo podía hacer, yo lo quiero hacer. Pero en el pasaje del día que vamos a estudiar el día de hoy, en esta frase de Jesús dijo, yo soy, aquí podemos ver una de las claves que Jesucristo nos da para poder llevar a cabo estas obras, estos resultados que Él tuvo en la tierra, en su ministerio, y que nosotros podamos tenerlos también. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículos 1 al 17, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Permíteme leer este pasaje, Juan capítulo 15, pero solamente voy a leer los primeros 8 versículos para tener un poquito de contexto, para que sepas de qué estamos hablando. Jesús dijo en capítulo 15, versículo 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Jesús habla de 5 aspectos que creo que valen la pena que nos enfoquemos en ello. Si bien el pasaje es muy rico, hay 5 aspectos que creo que valen la pena tomarlos, estudiarlos un poquito para entender por qué Jesús dijo, yo soy la vid
verdadera. Jesús habla de número 1, una vid. Jesús habla número 2, de pámpanos. Jesús habla número 3, de un agricultor. Jesús habla de número 4, de un fruto. Y número 5, Jesús habla del concepto de permanecer. La vid, los pámpanos, el agricultor, el fruto y el concepto de permanecer. Número 1, Jesús dice, yo soy la vid. Cuando Jesús habla de este tema, de la vid, Él está hablando de algo que es conocido por sus discípulos. Era casi como si Jesús viniera a México y nos hablara del maíz, ¿verdad? Todos tenemos contacto con el maíz de una o de otra forma y la gran mayoría hemos visto un plantío o un maizal, como se conoce, ¿verdad? Tenemos nociones de cómo crece el maíz, nos encanta comer elotes, ¿verdad? Por nuestra cultura. La vid era algo que era muy familiar para los judíos. Jesús les habla sobre la vid. La vid para ellos era muy importante, ya que de allí provenía el vino que ellos tomaban. Recordemos que en los tiempos de Jesús no existía el agua purificada o un agua limpia, y entonces había mucha contaminación por el ingerir agua. Entonces la bebida, así como tú y yo compramos agua en garrafón, el vino era esta bebida que, muy diferente a la bebida que hoy existe como vino, era muy poco grado de alcohol, era esta bebida que se compraba para poder beberla sin enfermar. Ellos sabían de lo importante que era, ellos sabían de lo bueno que era y cómo tenía este beneficio para ellos. Jesús dijo, yo soy la vid. Y entonces, como tal de la vid, Jesús se presenta como este árbol frutal. Y en este árbol frutal, Él dice, yo soy ese árbol frutal. Yo soy ese árbol frutal. Dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que llevéis más fruto. Jesús les decía, así como tú ves un árbol frutal, este árbol de la vid, yo soy esa vid. Y entonces, como yo soy ese árbol, todo ramita que está conectada a mí, yo soy la fuente de vida. Yo soy la fuente de alimento. De mí proviene la vida. Y Jesús nos habla más adelante en su palabra sobre cómo de Él proviene la vida eterna y la vida física. Colosenses 1:16 nos habla de que todo se creó por la palabra de Jesucristo. Él es el creador, de Él proviene la vida. Y Juan 14:6 nos dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si tú quieres tener esa vida con el Padre, esa vida eterna, es a través de mí. Jesús dice, muchachos, número 1, yo soy esa vid, yo soy la fuente de vida, yo soy la fuente de alimento. Hay muchas personas hoy en día que andan vagando en el mundo, escondidos en sus trabajos, en sus casas, y no me refiero a que están literalmente escondidos, sino que están ocupados queriendo encontrar la felicidad, queriendo encontrar esa paz o queriendo encontrar ese alimento que les dé esperanza, que les dé una razón de vida. Mi amigo, Jesús es la vid, Él es la fuente de vida, Él es la fuente de alimento para tu vida. Y entonces, cuando tú escuchas esto de que Jesús es vida eterna y que Él quiere darte vida y que Él vino para que tengas vida en abundancia, vamos a Él, le entregamos nuestra vida y ahora nos convertimos en pámpanos. Este segundo concepto que Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Ustedes, versículo 3, ya están limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros, versículo 4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid.
así tampoco vosotros si no permanecieis en mí. Y si no queda claro, Jesús dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ustedes son los pámpanos. Como tal, Jesucristo es la fuente de vida, la fuente de alimento. Y si nosotros queremos estar conectados, tener esa vida, ese alimento que Jesús nos da, nosotros nos conectamos con Cristo. Ahora, como todo árbol frutal, en todo árbol existen unas ramas. Yo tengo aquí al lado mío un árbol de higuera y hay unas ramitas chiquitas que nos dieron muchos higos en esta temporada. Y hay otras pues que no son muy fértiles. Y entonces solamente están allí dando sombra, no están realmente teniendo un beneficio como un fruto, ¿verdad? Tú y yo somos como creyentes, somos esos pámpanos, esas ramitas, que si queremos tener esa vida, porque al momento en que yo me acerco a esta higuera y veo que una rama no está funcionando bien, si yo la rompo, en ese momento la rama deja de estar conectada al tronco y deja de recibir alimento y deja de recibir esa vida que proviene de la raíz, que proviene de estas extremidades del árbol que absorben el agua de la tierra y alimentan este pámpano. La Biblia nos habla también de un tercer concepto, que nos habla de el Padre. Dice la Biblia que el Padre es el labrador. En el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está de más que lo expliquemos, pero si no lo entiendes, ¿verdad? Es Dios de quien proviene todo. Él fue quien planeó enviar a su Hijo. Él fue quien envió a su Hijo a morir por ti y por mí, para que tú puedas tener esta vida, esta alimentación que Dios quiere darte a través de Jesucristo. Es para que tú encuentres esta llenura, esta plenitud que estás buscando. Es el Padre, el labrador. Y como labrador, lo que hace es que Él cuida, Él limpia, Él riega. En sí, Él ayuda a que este árbol, estas ramitas, den fruto. Pero también, como labrador, a veces tiene que cortar cosas que ya no sirven. Hace poquito, siguiendo el ejemplo de la higuera, tuvimos una peste que nos cayó. Al parecer me dijeron que hay ciertos animales que vuelan con el aire, ciertos gusanitos y caen y entonces se quedan aquí y en este caso era un gusanito que se metía a las ramas y se comía todo lo de dentro de las ramas y la idea era llegar hasta la raíz y comerse todo el árbol por dentro. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque se empezaron a caer las hojas antes de tiempo, no hubo higos como debieran y entonces fui a preguntar a un lugar especializado y me dijeron, número 1, tiene que poner este líquido, ¿verdad? Inyectarlo en el árbol va a fortalecer y va a ayudar para matar esta peste que está llegando. Pero número 2, si hay ramas que están ya muy contaminadas, tiene que cortarlas y tiene que deshacerse de ellas. Y entonces, con mucho dolor, porque la cuidamos mucho, con una cegueta vine y corté algunas ramas que ya estaban muy contaminadas y sí podía detectar allí esta peste, esta afectación que tenía este arbolito. A veces Dios hace eso con nosotros. Dios te ve que estás conectado a Cristo, pero tú y yo queremos continuar con ciertas costumbres, con ciertas cosas que no nos hacen daño. Si no las quitamos, si no son quitadas, nos dañan. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Cuando Jesucristo dice que habla en Marcos capítulo 4, versículo 19, y dice, por ejemplo, de esta semilla que creció, pero que fue ahogada
por otras plantas, que fue ahogada por los espinos, que fue ahogada por otras cosas, dice Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dios, como labrador, a veces nos quita cosas, a veces nos corta cosas, a veces no permite que sucedan cosas que tal vez tú y yo estamos tercos y tercos que sucedan, pero no nos están ahogando nuestra fe, ahogando nuestro crecimiento en Cristo. Entonces, la próxima vez que algo no te suceda como tú quieras, espérate, tal vez es Dios el que está ahí trabajando como labrador, limpiando tu vida para que puedas dar lo que sigue. ¿Cuál es el siguiente punto? Ya hablamos, habla de la vid, de los pámpanos, del labrador, pero número 4, se habla de un fruto. La Biblia dice en este pasaje, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el labrador lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mira, ¿de qué habla la Biblia? ¿A qué se refiere como fruto? Tu felicidad, tu plenitud, riquezas, ¿a eso se refiere la Biblia como fruto? Mira, hace rato yo estuve buscando la palabra fruto en la Biblia y tengo que decirte que nunca se refiere a algo bueno material para ti o en tu vida. En la Biblia, cuando se habla de un fruto como resultado de tu relación con Dios, de un fruto como resultado de estar cerca de Dios, de buscar a Dios, siempre se refiere a dos cosas. ¿A qué se refiere? Número 1, a obras, a acciones, a cambios en tu vida. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate cómo no tiene nada que ver con bienes materiales. De hecho, ni siquiera tiene que ver con bendiciones que tú puedas recibir. Materiales me refiero. Se refiere a amor, a gozo, a paz, a paciencia, a benignidad, a bondad, a fe, mansedumbre, templanza. De hecho, Colosenses capítulo 1, versículo 10 nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si Jesús es la vid y el Padre labrador quien nos está cuidando, y tú has creído en Jesucristo y ahora estás conectado a Él y ahora estás recibiendo vida de este tronco, ¿verdad? Porque el pámpano son esas ramitas chiquititas, estos brotes que salen en el árbol, ¿verdad? En la planta, y tú eres este pámpano que está brotando. Dios espera de ti frutos, cambios, resultados que se reflejen en ¿qué? En amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en fe, mansedumbre y templanza. Porque Dios quiere que le haga, para que tú andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, en el conocimiento de Dios. Fruto. Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Cuando ustedes están conectados conmigo, cuando ustedes están alimentándose de mí, cuando ustedes están recibiendo la vida que yo les doy, debe de haber un cambio en sus vidas. No puedes seguir siendo el mismo de siempre. No puedo yo seguir siendo el mismo de siempre. Yo tengo que
generar y reflejar ese fruto de mi relación con Dios. El fruto es ese resultado que hay en tu vida. Amado, tengamos mucho cuidado. Lo he dicho y lo repito y lo vuelvo a decir. La gente no quiere acercarse a Dios porque ve que a veces personas como tú y como yo decimos muchas cosas de parte de Dios, pero reflejamos y mostramos casi un fruto nulo de que tenemos una relación con Dios. Entonces, cuando tú estás conectado a Cristo, tú estás recibiendo esa vida, ese alimento de parte de Él. Como resultado, tú y yo debiéramos de reflejar con acciones, con hechos, no solamente con palabras, nuestra fe en Jesucristo, agradándole en todo, andar como es digno del Señor, Colosenses 1:10, llevando fruto en toda buena obra. Todo pámpano que está conmigo va a llevar fruto. Pero el quinto concepto, que es el gran problema, que es la situación donde nos ponemos tú y yo en problemas, ya lo dije, la vid, el labrador, los pámpanos, el fruto. Y el quinto concepto es permanecer. Jesús dice, y lo repite esta palabra varias veces. Si tú ves en tu Biblia, en Juan capítulo 15, lo dice en el versículo 4, permanezcan en mí y yo en vosotros. Si no permaneces en mí, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece va a ser desechado. Versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras en vosotros, pidan todo lo que quieran y será hecho. Dios se glorifica en que tú lleves mucho fruto, dice el versículo 8. Dios se glorifica en que tú muestres cambios en tu vida. Pero también la palabra fruto habla acerca de creyentes. ¿Quién ha creído a través de ti? Permanece en mí para que tu vida dé un resultado visible de tu fe. Pero el otro fruto que Dios espera de nosotros es que otras personas crean a través de nosotros. Predicar y compartir la Biblia no es de los líderes religiosos, no es de los pastores, es de toda persona que se dice seguidor de Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 5 dice, saluden también a la iglesia de su casa. Pablo se está despidiendo de la carta de la iglesia de Roma. Y le dice, Pablo, saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fíjate, frutos son acciones, resultados, pero frutos también son personas. Cuando tú compartes tu fe y una persona le entrega su vida a Cristo, porque tú le compartiste, por tu testimonio, porque tú le mostraste el amor de Cristo, él o ella es un fruto de tu fe. Ese es el otro fruto que Dios está esperando que tú tengas. Pero la clave es, como ya lo dije anteriormente, permanecer. Permanecer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra permanecer, ¿qué significa? La palabra permanecer significa quedarse. La palabra permanecer es en este caso, es ese resultado de que tú tienes una relación
que ha sido efectiva en Cristo. Mira, muchas personas se acercan a Dios, buscan a Dios por querer la solución de un problema, por querer evitar cierta crisis, por querer evitar algo, ¿verdad? Y entonces obtienen lo que querían de Dios y se alejan. Obtienen lo que buscaban de Dios y se prefieren quedar con ello y no conocer todo lo que Dios es. Permanecer en Dios no es más que quedarse con Él, continuar con Él, seguir con Él. No está hablando la Biblia de que la salvación dependa de ti, porque la salvación depende de Cristo. Yo soy un pámpano, yo soy un brotecito. Él es el tronco, la raíz, la planta completa. Yo no depende de mí. Pero dice la Biblia en Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay personas que se acercan a Dios y no permanecen firmes en la fe. Se mueven de la esperanza. Les hablan de algún otro concepto, ¿verdad? O están buscando como el niño, ¿verdad? Que busca lo que brilla y ya no brilla tanto, pues ahora voy a buscar esto, ¿verdad? La Biblia nos habla de permanecer, de buscar a Dios. Qué padre que lo busques cuando hay una crisis en tu vida, pero no creas que eso va a ser suficiente para la próxima. Tú tienes que permanecer en Él. Señor, ¿por qué no hay frutos en mi vida? ¿Por qué no hay cambios? ¿Por qué no veo estas cosas? Porque estamos conectándonos y desconectándonos constantemente. Porque nos alejamos, nos apartamos y entonces llega la crisis, nos acercamos, lo buscamos y cuando se soluciona el problema empezamos a alejarnos. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres que Cristo te ayude a cambiar esas cosas que heredaste de tu familia, que aprendiste, que se te han quedado en ti? Primeramente, conéctate con Jesucristo. Jesucristo, Él es la vid, Él es la vida. Arrepiéntete de tu pecado. Entrégale tu vida a Él. Pero no solamente esto se hace una vez y se vive toda la vida. Se permanece en Él. Se queda en Él. Pablo lo dijo a los colosenses. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio, el cual se predica en toda la creación. Hermanos, permanezcan firmes. ¿Cómo permanezco en Dios? Ya acepté a Cristo, ya soy salvo, ya le entregué mi vida. ¿Cómo permanezco en Él? Mira, son cosas muy básicas, pero muy sencillas. Número 1, lee tu Biblia. Busca a Dios en su palabra. Busca a Dios en su palabra. Consigue una Biblia. Si no tienes una, háblanos, ¿verdad? Nos encantaría ayudarte, ¿verdad? Para poderte facilitar tal vez al menos una porción de la palabra de Dios. Pero si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, lee la palabra. Número 2, ora. Cuando leemos la Biblia, Dios me habla. Cuando oramos, yo le hablo a Dios. Y esto es una vía de 2 vías, ¿verdad? De ida y vuelta. Yo le hablo en la oración. Él me habla con su palabra. Otra cosa que te ayuda mucho es memoriza la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. No solamente léela, estúdiala, memorízala, apréndela. Rétate a ti mismo, ¿verdad? De aprenderte versículos de memoria, de aprenderte la cita. Número 4, busca una iglesia, ¿verdad? Asiste a la iglesia. Mira, una de las técnicas que usa el enemigo para desconectar, para evitar que las personas permanezcan en Cristo es, no vayas a la iglesia, Dios está en todos lados. Tú no necesitas ir a un edificio para buscar a Dios. Y la verdad es que son verdades a media, por lo tanto son mentiras completas.
Tú necesitas una iglesia. La iglesia no fue creada por Dios. La iglesia no fue creada por el hombre. La iglesia fue creada por Dios. Necesitas buscar ese compañerismo que Dios nos ha dado. Número 4. 5. Compartir de Cristo a otras personas. Comparte lo que Dios ha hecho contigo. Comparte lo que Dios está haciendo en tu vida. Y por último, ejercita tu fe. ¿Cómo ejercitas tu fe? Te pones en un lugar a meditar y te pones a decir palabras. Mira, ejercitar su fe es poner en práctica lo que estás aprendiendo, confiar en Dios, sujetarte a lo que Él te dice, obedecer y dejar de hacer, porque muchas personas quieren como que venga una varita mágica y algo pase en ellos para dejar de hacer las cosas que Dios está en desacuerdo. Dios quiere usar tu voluntad también. Sí, Dios puede usar la forma para cambiar tu corazón, pero Dios quiere usar tu voluntad. Entonces, ¿cómo permanezco en Jesucristo? Primeramente tú tienes que tener una relación con Dios a través de Jesucristo, la salvación. Pero ya que la tienes, lee su palabra, oras, memorizas versículos, asistes a la iglesia, compartes de Cristo y ejercitas tu fe. Y entonces, cuando venga el momento de la prueba, cuando venga el momento que el aire te quiere tumbar, tú estás bien sujeto a esa vid. Cuando viene el momento de dar fruto, tú estás listo, alimentado, nutrido para poder dar ese fruto. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si tú no tienes una relación personal con Dios a través de Jesucristo, tú tienes que entregarle tu vida a Dios. Tú tienes que aceptarlo como tu Salvador. Tú tienes que nacer de nuevo, como quiera que le llames, ¿verdad? Que viene en la Biblia muchas formas, pero esto es lo mismo. Cuando tú confías en que Jesucristo es el Salvador y tú te arrepientes de tu pecado y lo invitas en tu vida, le entregas tu vida, lo haces tú, Señor, tú pones tu fe en Jesucristo. Y si ya lo hiciste, felicidades. Y si ya lo hiciste, y ya hace tiempo que lo hiciste, permanece en Cristo. Él es la vid verdadera. Que Dios te bendiga, que tengas muy bonita semana. Seguimos orando por todas las peticiones que nos han enviado. Agradecemos a las personas que se comunican con nosotros a través de este medio o a través de nuestro número de WhatsApp 477-650-0404. Que Dios bendiga a México y que seamos la nación que está conectada a Jesucristo, la vid verdadera. Dios les bendiga. Buenas noches. Bye.